¿A qué se refería Juan cuando habló de el verbo en el Evangelio? Muchas personas piensan que Juan tomó prestado el concepto del logos filosófico que tenían los griegos, pero no creo que esta sea necesariamente la respuesta. Estamos hablando de Juan, un sencillo pescador nacido en una zona donde se hablaba arameo, el cual tenía un griego bastante limitado. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que, lo más cercano a su contexto, serían los Targumim. Estos libros son interpretaciones o traducciones parafrásicas de la escritura, solo que en arameo, los cuales eran sumamente populares en ese tiempo. Estos Targumim tenían una carga teológica interesante, pues existía el concepto conocido como Memra de Yahweh, el cual se utilizaba para llamar a Yahweh o al ángel de Yahweh. La traducción textual de Memra de Yahweh sería palabra de Yahweh o verbo de Yahweh. Un buen ejemplo de esto lo podemos encontrar en Génesis 1:27. Mientras que la Biblia Reina Valera 1960 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El Targum Jerusalén dice: y el verbo del Señor creó al hombre a su semejanza, a semejanza de la presencia del Señor lo creó, al varón y a su compañera de yugo los creó. Ahora, cuando Juan inicia diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, nos traslada directamente a Génesis 1:1, donde la traducción Reina Valera 1960 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por su parte, si revisamos el Targum Neofiti, encontraremos que dice: desde el principio, con sabiduría, el verbo del Señor creó y perfeccionó los cielos y la tierra. Si comparas ambas versiones, te darás cuenta que el verbo del Señor, que es otra forma de llamar al verbo de Yahweh, no es otro distinto a Dios mismo. Por eso es que Juan hace la relación entre el verbo siendo Dios, cuando dice, y el verbo era Dios. Tomando en cuenta todo esto, y sabiendo que la palabra griega, logos, se puede traducir llanamente como palabra o verbo, es mucho más probable que Juan haya estado haciendo alusión a la teología judía más popular de su tiempo, en lugar de un concepto filosófico al cual nunca fue afín. Juan hizo uso de esa teología para dejar en claro que Jesús era Dios mismo, pues al final, ese verbo que era Dios, también se hizo carne, pues Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y cerrando con lo que dice el Evangelio de Mateo 1:22 al 23, mientras cita a Isaías 7:14, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Dicho todo esto, creo que es prudente confirmar que el Evangelio de Juan, al igual que los otros evangelios canónicos, nos declara claramente que Jesús es Dios.